están, pueblo de oscuridades? Ya estamos aquí grabando nuestro programa 46 sobre Venezuela. Así en pleno efervescencia este suceso. Y pues bueno, vamos a grabar, a charlar nosotros tres nada más. Bueno, porque creo que tenemos como muchas cosas que decir, ¿no? Pero también como que un invitado por ahí, de momento así no lo pudimos tener. Y bueno, pero también nosotros vamos a charlar con ustedes, con las preguntas que nos han mandado sobre el suceso, ¿no? Y bueno, pues Carlos, bienvenido. Gracias, Aníbal. Carlos, Flavio, acá. Buenas tardes, Aníbal. Pues a ver, Buenas tardes, Flavio. Pues vamos comenzando. Bueno, ¿se acuerdan más o menos cuando hablamos sobre lo de Trump? Le dimos un seguimiento, estuvimos como tratando en nuestro programa Oscuridades, su programa, pues de desvelar, de irnos a las partes que no se dicen mucho desde el discurso oficial, ¿no, Flavio? De lo que el imperio quiere que la opinión pública tenga su opinión. Entonces, hoy vamos a charlar sobre lo que está pasando en Venezuela, que ha dividido, ha polarizado, pues casi como a nivel internacional, y la gente que le preguntas, la gran mayoría está contra Maduro. Da unos argumentos, otra gente decimos que no, o que no tanto. Entonces, bueno, pues vamos entrándole al tema. Carlos, Flavio, ¿qué les ha parecido esto? Pues sí, mira, Aníbal, yo he estado leyendo mucho periódicos, sobre todo europeos, asiáticos, y uno que otro latinoamericano, pues bueno, para intentar como informarme sobre este asunto, ¿no? de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y bueno, a mí me llama la atención de que, bueno, México no ha mandado periodistas a Venezuela, no hay periodistas allá, y digo, aquí hay periódicos muy serios, ¿no? Aquí se hace un periodismo muy crítico, sobre todo en medios como El Proceso, como La Jornada, y bueno, quizás debe de haber algo, ¿no? Principalmente yo creo que el asunto económico es como una limitante, ¿no? Pero bueno, diríamos, agencias internacionales de noticias son quienes principalmente se han enviado reporteros allá a Venezuela para reportar, diríamos, como directamente lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí pues nos vamos a encontrar con lo que siempre, pues, ¿no? O sea, el poder mediático, ¿no? El cuarto poder, como decía Sieyès o algunos filósofos políticos. Por desgracia, las grandes empresas de noticias, sobre todo gringas e inglesas, como CNN o como la BBC, la BBC de Londres, por ejemplo, son quienes están haciendo como un uso unilateral, monopólico de la información que está como circulando, pues, ¿no? Pero aquí sería importante comentar varias cosas, ¿no? Yo voy a apelar a la historia, ¿no? Para citar un poquito la situación. O sea, para entender un poco lo que pasa en Venezuela tenemos que ver la historia, lo que históricamente ha sucedido en Venezuela y en Latinoamérica, ¿no? Aquí sería importante que veamos que, bueno, en Venezuela ha habido dos fuerzas políticas, ¿verdad? Una es Acción Democrática. Y la otra es una serie de siglas, CENI, que han sido dos partidos políticos aristócratas, en donde ellos han representado siempre los intereses de la clase aristocrática venezolana, ¿no? Y bueno, más o menos como desde la década de los 50 hasta más o menos los 80, finales de los 80, cuando fue el primer intento de golpe de Estado, ¿verdad? Ahí en Venezuela. Uh-huh. Esos dos partidos pues lo que hicieron fue estarse alternando el poder ahí en Venezuela. Y bueno, hay que recordar que Venezuela es un país eminentemente petrolero, ¿sí? Recuerden que Venezuela, amigos, y este dato guárdenlo, utilícenlo siempre para hablar en otro tono. Venezuela es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sí. Eso es importante como detallarlo. Pues, yo veía que son entre 2.5 y 3 millones de barriles diarios que puede producir Venezuela, Flavio. Exactamente.
Sí, eso es importante, ¿no? No, y además las reservas petroleras, ¿no? Ellos sí implementaron ahora, desde que empezó el gobierno de Hugo Chávez, ellos implementaron un sistema ingenieril para poder como medir las reservas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en otros países como en México, pues aquí no sabemos cuánto petróleo tenemos, ¿no? Y eso siempre es como muy complicado para un país como México, donde nosotros construimos el presupuesto público a partir del petróleo que podemos vender, ¿no? Que podemos sacar y podemos vender. A diferencia de eso, Venezuela sí sabe lo que tiene, ¿no? Ellos sí tienen la reserva más grande del mundo. Ahora, hay que ver que históricamente, bueno, sabemos que Estados Unidos es el país más consumista de petróleo, ¿sí? De energéticos como el petróleo y el gas natural. En Estados Unidos un ciudadano común puede tener hasta 2 automóviles, ¿no? Ya todo el mundo usa un automóvil. Entonces ellos consumen aproximadamente como de todo el petróleo que se consume en el mundo, como el 70%, nada más de Estados Unidos. Entonces eso ya nos dice mucho. Ahora, el petróleo que saca Estados Unidos de sus pozos petroleros no le alcanza para, digamos, toda la demanda de petróleo que ellos necesitan, ¿no? Entonces ellos le compran a quién, le compran principalmente a Venezuela, le compran a Emiratos Árabes Unidos, en Oriente Medio, le compran a Arabia Saudita, y bueno, por ahí los conflictos que hay ahí en Siria, por ejemplo, en Palestina, también se relacionan directamente con los energéticos, pues. Sí. Ahora bien, más o menos de lo que consume Estados Unidos, como un 60% lo consumen a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Entonces, para transportarlo, ¿sí? se van ahí por digamos, la península arábica. Ahí los buques rodean todo África y llegan acá por el océano Atlántico hacia Estados Unidos. Sí. Y más o menos tardan como unos 50 días en llegar los buques petroleros, ¿no? Ahora, en cambio en Venezuela, cuando le compran a Venezuela, de Venezuela a Estados Unidos tarda más o menos unos 4 o 5 días. Entonces es mucho más caro traerlo desde el Oriente Medio, mucho más tardado que estárselo comprando a Venezuela, ¿verdad? Ese es un asunto también que no hay que perder de vista. Ahora, por otro lado, pues bueno, ¿por qué hablamos de Estados Unidos también aquí, ¿no? Lo que sucede en Venezuela? Pues porque, bueno, ellos históricamente siempre robaron el petróleo venezolano, ¿no? En otros tiempos, antes de Hugo Chávez, por ejemplo, todas las ganancias del petróleo eran para empresas controladas por Estados Unidos, que más o menos esas empresas llevaban como el 90%, y el otro 10% era para Venezuela. O sea, era espeluznante eso, ¿no? Ahora, cuando Hugo Chávez llegó al poder, cambiaron mucho las reglas del juego, ¿sí? Esto cambió. Y bueno, Hugo Chávez lo que hizo también es como coartar esa manipulación que los dos partidos tradicionales ahí en Venezuela hacían para controlar precisamente todo el sistema político y la economía. Entonces Hugo Chávez lo que hizo fue como acabar con eso, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos Estados Unidos cómo históricamente ha actuado en Latinoamérica, ¿no? O sea, siempre ha financiado golpes de Estado, ha financiado dictaduras, ha financiado cualquier tipo de intervencionismo, ¿verdad? Que atente contra los intereses, sobre todo los intereses económicos que para ellos representan, a través, por ejemplo, de empresas multinacionales, ¿no? Entonces, en parte lo que sucede en Venezuela, todo lo han hecho, digamos, todo lo han montado a partir como que si fuese un problema de democracia, ¿no? En Venezuela. Sí. Pero el asunto no es la democracia. El asunto de fondo es una guerra económica de quién controla la economía y, bueno, para qué se utilizan los recursos económicos que se producen, ¿verdad? Que, bueno, desde Hugo Chávez hasta la fecha, digamos, los programas sociales han sido, digamos, súper apoyados, ¿verdad? Y, bueno, eso, pues, en cierto sentido, como que ha mermado los negocios de las grandes oligarquías. Ahora, miren, yo diría que aquí en Venezuela lo que se caracteriza mucho en lo que está sucediendo ahí es, sobre todo, desde el marco de la desinformación. O sea, yo creo que estamos más mal informados que informados, ¿sí? Entonces, a través de los medios oficiales, nosotros lo que podemos ver es un uso totalmente ideológico, sí, pro-estadounidense y antimadurista, anti-bolivariano, anti-chavista, etcétera, ¿no?
Eso hay que tomarlo con reservas, ¿no? O sea, hay que estar muy conscientes de que cuando, por ejemplo, un medio como la BBC o como la CNN te lanzan una noticia, por principio no hay que creerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos están apoyando los intereses oligarcas de las empresas multinacionales y de los grupos económicos venezolanos y extranjeros que operan en Venezuela, pero que ellos tienen, digamos, o quieren especular también con la economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hay que tomarlo con reservas, ¿no? A ver, Carlos. Bueno, al menos creo que esta situación histórica y geopolítica, que es la que mencionas, Flavio, pues sí va muy acorde a la historia de lo que siempre, o de lo que, desde la Revolución Industrial ha representado Venezuela también. Uh-huh. O al menos creo que hay que ver varios puntos, porque si bien es cierto que las noticias son siempre muy unilaterales, siempre han estado atacando ya sea a Castro, a quien sea que no esté de acuerdo con cierta manera de proceder de los países poderosos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y creo que a la vez es complicado, incluso en internet, que podemos decir que es un medio alternativo, encontrar noticias que generan algo diferente. ¿Por qué? Porque están muy olvidadas las noticias, o lo que puede ser un poco más crítico, imparcial, está demasiado olvidado. Uh-huh. Si nosotros ponemos en un buscador de internet noticias sobre Venezuela, ya sea algo escrito, siempre nos va a arrojar o lo que tenga más visitas, o lo que esté de tendencia, o lo que esté de moda. Creo que a veces es complicado buscar una fuente de información que sea hecha por personas, no por gobiernos, no por dinero, no por dólares. Creo que es difícil encontrar noticias así. Sí, claro. Y analizando bien del punto de vista, creo que no hay gobiernos perfectos tampoco. Creo que y nunca los ha habido. Creo que eso es algo que debemos de tener bien presente. El gobierno de Maduro ha tenido fallas como cualquier gobierno, no está exento de pecados, por decirlo de alguna manera, no está exento, pero creo que exagerar siempre esta situación, o exagerar demasiado, o decir que es una dictadura y que esta dictadura nunca va a acabar y que es un villano, y creo que ahí es cuando debemos tener bien cuidado qué estamos viendo también, como bien nos dices. Y creo que tampoco no podemos callar que estos productos básicos escasean mucho en Venezuela desde hace años, que no recuerdo bien si es desde la muerte de Hugo Chávez, que desde ahí empezó como a tener esta baja de insumos que la población puede tener también. Y creo que no hay que olvidar que también esto es parte de una mala planeación financiera que ha tenido el país, y creo que eso también hay que resaltarlo mucho, porque o al menos estuve investigando, no sé, a lo mejor investigué mal, o ayer, toda esta semana estuve como que viendo esto. La misma empresa, no recuerdo bien, la de petróleos, es la que se encarga de meter lo que sería estos insumos básicos a la población, o es una misma empresa que se encarga de hacer todo. Y creo que no se ha dado como que oportunidad de abrir nuevas oportunidades, o que el mismo pueblo venezolano, ya fuera de este control de esta petrolera, no sé si llamarlo de esa manera, que tenga el control de cuánto puedo meter de productos básicos de canasta y cuánto hay que meter. Creo que también hay que ver ciertas situaciones también de esta manera que han mermado mucho la ideología que se tiene de Venezuela. Sí, pero también aquí habría que ver, Carlos, que, bueno, en Venezuela hay empresarios venezolanos, uh-huh, que también lo que han hecho es especular con la introducción de artículos, precisamente por cómo se ha jugado con los precios del petróleo y de los dólares, ¿no? O sea, un tanto es que el gobierno no ha diseñado como una política para eso, ¿verdad? Porque, bueno, pues igual no dejan de ser capitalistas los venezolanos, ¿verdad? O sea, donde la República Bolivariana
con todas sus buenas intenciones que empezó ahí Hugo Chávez y que bueno, se le dio continuidad después con Maduro, ellos no dejan de ser un país que bueno, si bien es cierto, se han inspirado un poco en el socialismo, no dejan de funcionar como un país capitalista, ¿no? Y bueno, hay muchos empresarios venezolanos que también lo que han hecho es ellos contribuir también con una especulación para que precisamente, o sea, se tenga como esa escasez de alimentos, que ha sido una forma en que han presionado también a la población, para que la población también como que se harte, o sea, ellos culpan al gobierno, ¿verdad? Para que la población se harte del gobierno y presionen también, ¿no? Con la salida del gobierno, ¿sí? Aquí habría que ver que hay dos grandes bandos ahí en Venezuela, ¿no? Lo que, digamos, el gobierno de Maduro llama la oposición, que en la oposición ahí están, pues, todos los que no quieren prácticamente la República Bolivariana, ¿no? Que si analicen bien ustedes son ciertas clases sociales, ¿no? Específicamente. Y están sobre todo las clases oligarcas, ¿no? Están los más ricos que han financiado mucho grupos de choque. Están, digamos, los empresarios, ¿no? Y bueno, todos aquellos que son, digamos, pues pro-estadounidenses, ¿no? Incluso militares, funcionarios incluso del gobierno, académicos, ¿verdad? En fin, todas las personas que en algún sentido se han alineado a Estados Unidos, o que bueno, después de que se está intentando gestar como un golpe de Estado ahí comandado por Estados Unidos, si se logra como, digamos, realizar ese golpe de Estado, bueno, en la oposición están oportunistas, ¿no? Oportunistas que en un momento dado van a estar ocupando un espacio ahora en el nuevo gobierno, ¿eh? Sí, aquí hay que comentar también otras cosas interesantes, me voy un poquito a la geopolítica, ¿no? Acuérdense ustedes que en América Latina ha habido prácticamente golpes de estados financiados por Estados Unidos prácticamente a todo lo largo y ancho de América Latina. Recordemos nada más los últimos golpes de estado. Honduras, acuérdense hace unos años en Honduras, que ese fue un golpe de estado exitoso, ¿verdad? Y fue, pues, organizado prácticamente así descaradamente por Estados Unidos, ¿no? Acuérdense en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador. Acuérdense, bueno, en Bolivia ahí ha habido intentos de golpe de estado, ¿verdad? En Paraguay, ¿verdad? En Paraguay también. En Uruguay, ¿sí? Y bueno, en Venezuela pues no se diga, ¿no? Y estoy hablando de los últimos 5 o 6 años. Digo, porque si me voy a la década de los 50, 60, 70, prácticamente, o sea, si se fijan en Brasil, por ejemplo, los golpes estos en Brasil, en Argentina, ¿verdad? En Chile, en Colombia, no se diga, allí todas las décadas, o sea, digo, y todos, digamos, organizados, perpetrados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, los últimos 5 años, en esos países que menciono, el de Honduras, ese fue el único golpe de estado exitoso. Pero ahí en Ecuador, por ejemplo, pues la gente se puso viva, ¿verdad? En Bolivia ha estado muy viva la gente, ¿verdad? Sí. En Perú la gente ha estado muy, muy lista también, en Paraguay, en Uruguay, es decir, pero ahí están los Estados Unidos, o sea, cuando los Estados Unidos sienten que sus intereses económicos están siendo como amenazados, ellos recurren a todas esas estrategias terroristas, ¿verdad? Para precisamente como recuperar espacios políticos perdidos. Y bueno, en esos espacios políticos ellos usan la política para el beneficio de la economía estadounidense, ¿no? Y en Venezuela ahorita ese es precisamente el gran debate, ¿no? El gran debate es las narices que tiene metidas Estados Unidos ahí, ¿no? Y bueno, todo el financiamiento que están dando, ofreciendo a la oposición, sí, tanto con asesoría militar, ¿verdad? Como con recursos económicos, ¿no? Dinero, ¿sí? Los grupos de choque, sí, los grupos de choque están claramente, o sea, financiados, así, entrenados, la gente está entrenada, ¿no? Los grupos de choque en Venezuela están entrenados por los gringos, ¿no? Por los estadounidenses, ¿no? Y eso me parece que es lo más grave, ¿no? El tipo de intervencionismo. Ahora, fíjense ustedes cómo un gran sector de países latinoamericanos se ha opuesto al intervencionismo estadounidense, y donde vergonzosamente México una vez más demuestra que es
pues, ¿cómo decir? El perro número uno, ¿verdad? La mascota número uno de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, México está respaldando a Estados Unidos, ¿no? México está exigiendo que haya democracia en Venezuela y que no sé qué. O sea, el mismo discurso gringo, México lo está repitiendo, pues, ¿no? Y otros países claramente han dicho, pues, que eso no es competencia de Estados Unidos. O sea, que los problemas de Venezuela los deben de resolver los venezolanos, ¿no? Nadie tiene que estar metiendo las narices ahí, ¿no? Pero Estados Unidos es el primero que está metiendo ahí las narices, ¿no? Sí, pues durante estas 2-3 semanas se ha intensificado esta cuestión de las opiniones que se tienen sobre Venezuela. Lo que sucede allá se transmite a nivel internacional, se transmite como de una forma muy sesgada, muy parcial. Y pues aquí nosotros, el programa Oscuridad es precisamente una de las cosas de las cuales hemos querido hacer siempre, y por eso el origen de nuestro programa es, no sé, contrainformar, es informar como la otra parte, al menos poner nuestro granito de arena humilde para que se contraste la información, ¿no? Y esa parte es muy importante. Yo creo que sí hay que comenzar con esta cuestión de Venezuela, pensando que era un país sumamente sometido, que lo estaban, bueno, pues despojando de sus recursos materiales, así es, saqueando, igual que a lo mejor nuestro país, igual que fue o con Cuba, etcétera. Y cuando se gesta ese golpe de estado con ellos, bueno, en Venezuela, pues la verdad es que hay una especie de recomposición, ¿no?, de las fuerzas allí de Venezuela, pero surge el Caracazo, surge la figura de Hugo Chávez, ¿no? Y creo que ese es el parteaguas para también entender esta realidad más cercana de la que se está viviendo en Venezuela. Sí. Hugo Chávez, militar, gente del pueblo, que llega al poder en 2 o 3 ocasiones por la vía de las elecciones, y que le gana a la oposición. Si mal no recuerdo, lo mínimo que le sacó de diferencia fue entre 12% de votos, ¿no? Y que cuando llega Hugo Chávez comienza un proceso de apoyo al pueblo, de una especie, si no tal cual, de socialismo, aunque él escribió algunas cosas, y yo estuve como escuchando, revisando algo cuando él vivía, del socialismo del siglo XXI. Él quería, bueno, llevar a Venezuela a una especie de país socialista, no como pasó en la Rusia, sino más bien, y asesorado por Cuba, sabiendo que hay un libre mercado dificilísimo de aislarte de él, y que los países que se han aislado, aun cuando tengan recursos muy importantes como el petróleo, o si tuvieran oro, es importante como el comercio, ¿no? Pero él decía que esos recursos primero son para satisfacer las grandes necesidades históricas del retraso que tenía Venezuela, y que su papel es como el petróleo, va a jugar una digamos como un contrapeso contra el poder. Habrá que recordar que él comienza a hacer un bloque antiimperialista. Exacto. Con los países del sur, y bueno, en ese tiempo también estuvo el famoso BRIC. Si mal no recuerdo, el maestro, el doctor Esteban Garay, también en algún tiempo, cuando él estaba con nosotros hablando de estas cuestiones, bueno, de México, pero de esto, decía que era una parte muy peligrosa para la banca, los Rothschild, etcétera, en Estados Unidos, que hubiera una alineación de miles de millones de dólares de entre Brasil, Rusia y China. Y aparte que en Venezuela Hugo Chávez tuviera un contrapeso frente a la OEA,
que son gente títeres de Estados Unidos, incluso la ONU, y que en ese tiempo, si ustedes recuerdan, pues estaba Cristina Fernández de Kirchner, estaba Lula, bueno, Evo Morales, bueno, ya estaba gobernando, entonces había una especie como de viraje a la izquierda, ¿no? En muchos países de América Latina y de Sudamérica, que no pudo controlar Obama. Y bueno, en ese recambio de fuerzas, pues obviamente que como pasó por ejemplo en Cuba, que yo creo que es el referente más inmediato, hay gente que se vio lastimada en sus intereses, ¿no?, económicos, y aunque sean venezolanos, con todo respeto, porque a mí me han dicho, es que él es venezolano, o ella es venezolana, y ella sí sabe, o él sí sabe lo que realmente pasa en Venezuela. Yo digo, bueno, sabrá el efecto, más no la causa, sabrá que se le dificulta a lo mejor conseguir, no sé, de repente, como algo de la canasta básica, no la canasta básica, algo de la canasta básica, y que reniegue contra su gobierno, como dice Flavio, pero creo que no es necesariamente la verdad última que una persona que viva en Venezuela diga, esto es lo que pasa y se acabó, ¿no? Porque creo que la cuestión que tú has comentado, ideologizada, o de los intereses, las preferencias, ¿no?, por vivir en el capitalismo, por vivir un poco más en el socialismo, juegan en este asunto. Exacto. Lo que sí es que a mí me parece que si no tenemos, por ejemplo, el referente de Hugo Chávez y el referente de Cuba, no vamos a entender cuál ha sido la metodología injerencista y de estar así como estimulando un golpe de Estado fratricida por el petróleo. Bueno, hace unos meses también aquí hablamos en Oscuridades de Siria, ¿recuerdan? Y bueno, esa guerra también está de unos meses para acá siendo muy pedagógica para entender esta cuestión de Venezuela. Ahorita, para terminar este comentario, yo creo que que hay un trabajo psicosocial interesante. Hay mucha gente que es fácil que replique la palabra dictador, y que Hugo Chávez quedó como el fantasma, ¿no? Para mucha gente de la derecha mexicana, o de gente que no está como muy posicionada bien, ¿no?, en su postura política, que eso se alió con López Obrador. O hay gente, bueno, en este caso Calderón y el señor digamos como del señor Alasraqui, que fue, si mal no recuerdo, el que comenzó con esta campaña de llevar a López Obrador a decir que es Hugo Chávez, ¿no?, que iba a pasar en México lo que Hugo Chávez, y que nos iban a quitar la propiedad privada, bla, bla, bla. Pues todo ese influjo está jugando en mucha gente que tiene una opinión así como en contra de Maduro, y repite muy fácilmente la palabra dictador. Yo creo que el capitalismo es la mayor dictadura que tenemos en los últimos, no sé, 100 años. O sea, es el que pone, como dices tú, y como decía también Vargas Llosa, pone diferentes partidos, títeres, personajes, pero es el mismo capitalismo el que está hinchándose de dinero y de poder, aun cuando cambien los personajes, ¿no? Pero es una dictadura de esto se hace. Somos neoliberales, lo van a hacer, y no aceptamos ningún otro modelo. Entonces, ¿cuál es el dictador, no? Oye, habría que recordar eso que dices, esa figura de Hugo Chávez, que bueno, yo no soy promilitar, ¿no?, pero él fue un militar. O sea, en la década de los 80 hubo muchas protestas en Venezuela, ¿no? O sea, digamos, el hartazgo también de la gente llegó a límites. Sí. Y más o menos como del 85 al 88 se contabilizan decenas y decenas de protestas, ¿no?, en Caracas, la gente. El colmo fue cuando Estados Unidos presionó mucho a los políticos venezolanos para que les dispararan, ¿no? Entonces, hubo una gran protesta en 1988 en Venezuela, donde hubo alrededor de unos 3.000, 4.000 muertos de civiles, donde se usó al ejército para dispararles, sí, precisamente a los civiles. Y bueno, hubo gente del ejército que se puso a que sucediera eso. Uno de ellos fue Hugo Chávez. No fue el único, fueron muchos militares, fueron varios generales también que
Y que bueno, o sea, ellos no se formaron así con esa ideología castrense, ¿verdad? De utilizar la fuerza así para golpear al pueblo, ¿no? Entonces hubo rebeldía dentro del ejército venezolano, ¿verdad? Entre ellos Hugo Chávez, ¿no? Y bueno, a Hugo Chávez se le ocurrió hacer un golpe de estado, ¿verdad? Sí. Para llegar al poder. Sí. Pero él era muy con esta, digamos, pues ideología populista, ¿verdad? Porque tenía un respaldo fuerte ahí del pueblo. Y bueno, recordemos que su primer golpe de estado fue fallido, ¿verdad? Él fue detenido, incluso fue encarcelado, pero ahí en la cárcel es donde él creció bastante, ¿no? O sea, donde él siguió como muy coherente con su ideología y desde ahí empezó a hacer política y salió de la cárcel e hizo política y en 1998 le ganó la presidencia, ¿no? A los gringos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Uh-huh. Les ganó la presidencia y pues desde allí para acá es la historia de la República Bolivariana es desde 1998 hasta ahorita, pues, ¿no? Ya tiene ya cerca de 20 años, ¿no? Más o menos. Sí. Y pues bueno, Hugo Chávez, a nosotros nos tocó vivir todo lo que hizo, o sea, las políticas exteriores que hizo. Y sí. Acuérdense ustedes que en muchas reuniones así de la ONU era el único, junto con Fidel Castro, junto con los iraníes, con los chinos, con los rusos, que a Estados Unidos los ponía en su lugar, o sea, en reuniones así formales. No sé, acuérdense aquel comentario que decía que olía a azufre, ¿verdad? Sí. En referencia, en una reunión allí él decía que olía a azufre en referencia a que estaba ahí George Bush, ¿no? Baby Bush, ¿no? Uh-huh. El hijo de George Bush. Y bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Que tenía Hugo Chávez, ¿no? Y en las declaraciones oficiales, sus declaraciones siempre eran así como muy tajantes y señalaban siempre las tranzas de Estados Unidos, las tranzas de los franceses, tranzas de argentinos, de mexicanos, o sea, siempre las tranzas que estaban haciendo en la geopolítica, como que las señalaba bastante, ¿no? Y eso es lo que a muchos mandatarios no les gustaba, ¿no? Y por evidenciar precisamente eso, empiezan a llamarle también como dictador, ¿no? Cuando él modifica la ley para reelegirse por segunda ocasión, es cuando empezaron a decirle dictador, ¿no? Pero no le decían eso, o no, nunca le dicen eso a un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que no. Ellos sí se pueden reelegir 2 veces, ¿verdad? Y no son dictadores, ¿no? O sea, con las mismas reglas que ellos mismos han creado, Hugo Chávez hizo lo mismo, ¿no? Y nomás que allá sí era un dictador, pues, ¿no? Ya Hugo Chávez, como no está alineado, pues él sí es dictador. Pero, por ejemplo, Obama, que él, pues bueno, él es el jefe de jefes, él sí se puede reelegir y pues ahí ni cómo llamarle dictador, ¿no? O sea, no, pues ¿cómo, verdad? Carlos. Igual el caso de los partidos políticos, por poner un ejemplo, la dictadura no solamente recae, o a veces tenemos la idea de que recae en la figura de una persona, pero recae hasta en la figura de los representantes. Por poner el ejemplo, el PRI, un partido político que cuánto tiempo no gobernó. Creo que también hay que ser puntuales en que una dictadura no solamente es una persona, sino es una ideología que gobierna un país. Y como bien decías que México ha sido como que el perro de Estados Unidos, yo no diría perro, yo diría que es la perra de Estados Unidos. Al menos de veras. Yéndome más al lado del gobierno de Estados Unidos, de México, sí. Prácticamente es así. Pues yo quiero mucho las mascotas, por eso no diría que perro. Yo lo digo en otro sentido. Sí. Esa parte está bueno. Miren, déjenme comentarles las preguntas y algunas preguntas y comentarios que nos hicieron al respecto. Bueno, Abraham Rodríguez Hipólito, a ver cuándo vienes Abraham a platicar algo aquí de tantas cosas que tú puedes decir. Un abrazo. Dice que si se analizará el contexto social, cultural y económico del sistema político que, como en México, está lleno de grandes oscuridades llenas de corrupción. Rubén Secter, ¿cuál es la realidad del país de Venezuela versus México? Porque esta también ha sido una parte que ha salido, digamos, como del interior, de la comparación y del interior, así como de ambos asuntos, ¿no? No porque comparar esté bien, digamos, pero del mismo fenómeno, de lo que nos sucede a nosotros tan atroz,
está esta cuestión. Bueno, entonces, ¿quién está más mal? Sí. Bueno, Ceci Arellano dice que Janet Parra es su tía y que ella es venezolana y considero que tiene mucho que aportar. Bueno, pues adelante, bienvenida. Aram Astorga, él hace varios comentarios y preguntas más bien. ¿Por qué hay tanto interés de Estados Unidos por derrocar al gobierno de Maduro? 2. Petróleo. Si el gobierno de Maduro representa a la clase trabajadora más jodida y es popular dentro del país a diferencia de lo que pasa en el exterior, algo parecido a lo que sucede en Cuba, logrando una mejor repartición de la riqueza, ¿a qué se debe la situación económica crítica por la que atraviesa el desabasto de alimentos, siendo uno de los productores más importantes de petróleo del mundo? 3. A ver, mira, aquí hay varias cosas que ya decíamos, eso es interesante la pregunta, porque, ojo, si no hay como una abundancia de mercancías, la gente, o más bien por la mala información, le echan la culpa al gobierno. Pero ojo, acuérdense, en Venezuela hay muchos empresarios que se encargan de eso, precisamente, ¿no? De entablar como el comercio, y ellos lo que han hecho es como una alianza para boicotear precisamente al gobierno. ¿Sí? De esto hay muchas fuentes. Yo les recomiendo que lean mucho a los rusos, los periódicos rusos. Ellos sí, a diferencia de los mexicanos, sí mandaron reporteros allá a Venezuela y tienen buenas fuentes de información. Ellos han sacado buenas notas sobre cómo los empresarios venezolanos no quieren hacer negocios precisamente con otros países. Por ejemplo, tienen a Colombia, ¿sí? Tienen a Brasil. Países que, bueno, ellos exportan muchísimo, una gran variedad de mercancías, y ellos no han querido hacer negocio con ellos porque lo que están haciendo es especular también, y eso ha sido también como una forma de estar generando una presión a la gente, sí, para que la gente se levante en contra del gobierno. Entonces, ojo, ahí los empresarios también tienen una gran responsabilidad, y eso no es otra cosa más que uno de los planes estos de contrainsurgencia y de guerra de baja intensidad, recomendado por el manual de la Escuela de las Américas y por los manuales de la CIA, sí, que la CIA recomienda mucho eso. En las guerras de baja intensidad, lo que se debe de hacer es como presionar mucho a la población, ¿verdad? Para que la misma población vea con buenos ojos que quitar al gobierno es como lo mejor, y apoyar cualquier tipo de iniciativa política en contra precisamente de los gobiernos, ¿no? Entonces, ojo, Astorga, eso que preguntas es interesante y me parece que es clave, ¿verdad? Como entenderlo. Hay que informarse por ahí. Les recomiendo las fuentes rusas, o les recomiendo una columna que escribe un sirio mexicano que se llama Alfredo Jalife Ram en La Jornada, que se llama Bajo la Lupa. Busquen esas fuentes, son fuentes relativamente confiables, porque los personajes que las escriben, además de críticos, lo que sí han hecho es buscar fuentes que sean alternativas a los procesos de ideología hegemónica, pues, ¿no? Sí, ahora también fíjate que también hay dos asuntos me parece importantes allí, porque hay escasez de algunos alimentos, pero la gente no se está muriendo de hambre, y bueno, así que esta cuestión de que no tenga nada de comer, pero también ese no deja de ser el efecto nuevamente de que hay una campaña, hay un bloqueo comercial, hay un bloqueo también de los compradores, lo que tiene Venezuela que con otros países del mundo, pues intercambias, ¿no? O compras el petróleo por otras cosas, ¿no? Y entonces, igual que en Cuba, el cerco económico es claro, es evidente. Sí, claro. Es decir, los Estados Unidos presiona y obliga a países a que no comercien, ¿no? con Venezuela esos productos básicos o algunos productos para presionarles, ¿no? Sí, ¿no? Pero ojo, el Mercosur dijo no, nosotros seguimos comerciando con Venezuela. O sea, realmente hay una apertura comercial en el Mercosur, pero que más bien del interior de Venezuela no se ha querido negociar. También. No sé, porque bueno, también ahí hay que ver que la clase económica en Venezuela, o sea, los empresarios, pues, ellos son quienes principalmente han decidido no comerciar, pero sí, porque son, digamos, pro Estados Unidos, ¿no? Entonces, Argentina puede hacer negocio con Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, o sea, todo el Mercosur, de hecho, políticamente ha apoyado a Venezuela. Pero ojo, o sea, el gobierno no es el que controla todo en Venezuela, pues, ¿no? O sea, el gobierno nada más tiene capacidad para hacer una cierta capacidad de comercio, pues, ¿no? Entonces, la otra parte importante es la que está generando también ahí como
pues ahora sí que una bolsa de presión, ¿verdad? O sea, quién sabe hasta dónde aguante esto, ¿no? Sí, monopoliza, no suelta, y bueno, entonces hay escasez de algo. Recordé que aquí en Los Corrientes hablamos sobre Nochistlán. Y cuando hablamos de Nochistlán hace 1 año y 2-3 meses, recordemos que para hacer presión y tronar a la gente de Nochistlán, hubo algunas empresas como los Oxxos, la Coca-Cola, la Bimbo, etcétera, que dejaron de surtir a Nochistlán, al pueblo de Nochistlán, para presionarlo, tal cual, así, es el empresario que se alinea al colonizador, ¿no? Y en aquel entonces recordábamos que LZ les manda, si mal no recuerdo, 2 o 3 camiones de fruta, de granos, etcétera, ¿no? Entonces esa es una cuestión como importante, ¿no? ¿De dónde viene esta cuestión del efecto de que haya cierta escasez de algunos insumos, ¿no? Creo que ya comentamos la parte central y la más importante. Dice también Saúl Astorga, ¿en qué consiste la asamblea? Es una buena pregunta también. ¿En qué consiste la asamblea constituyente que tiene la capacidad de modificar la Carta Magna y que tanto critican México, Estados Unidos, España, entre otros? Esa es una pregunta pertinente. Y por último, Ale Enríquez, sé que las políticas social de Maduro es la que incomoda a los gringos, conozco las de trabajo, las de viviendas dignas, petróleo, pero ¿cuáles más existen? También, ¿no? Es decir, ¿por qué les incomoda tanto, no? Bueno, no solamente son esas que se mencionan, ¿no? O sea, son muchas más. Acuérdense que Venezuela con el gobierno de Hugo Chávez extendió, por ejemplo, toda la matrícula, la universalizó, la matrícula escolar, y el analfabetismo llegó a tasa cero. En Venezuela no hay analfabetas, ¿sí? Y bueno, todas las universidades bolivarianas que se fundaron, creo que en Venezuela hay un total de 75 o 76 universidades públicas. Sí. O sea, también es esa parte, ¿no? Es esa parte en donde, digamos, ¿qué te indica el hecho de que en Venezuela no haya analfabetas? Que bueno, a largo plazo eso significa que las generaciones que vienen ya con otra mentalidad, ¿no? Antes Venezuela tenía, por ejemplo, en los 80s, no recuerdo bien por ahí los datos, voy a jugar, pero tenía más o menos como un 50% de analfabetismo, ¿no? O sea, 50% de personas que no saben leer y escribir, pues bueno, dominarlas, controlarlas es más fácil, ¿no? Pero ahora que hay 0% de analfabetismo, la gente ha despertado más, ¿no? Eso, mal que bien, ha generado conciencia social, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, a propósito también de los comentarios, o sea, si comparamos, por ejemplo, Venezuela con México es un país petrolero, pero, pues a ver, amigos, pregúntense, a ver, Aníbal, ¿cuántos platos de frijoles te has comido por el petróleo? Pues, ¿cuándo te ha tocado un plato de frijoles? Ha sido menos, y con el gasolinazo, híjole. A ver, Carlos, ¿cuándo te ha tocado una manzana? Así, ay, que se vendió el petróleo y acá mexicano vamos a darle una manzana. Digo, todos sabemos, decimos, bueno, son recursos públicos, ¿verdad? Pero bueno, la clase cleptócrata, ¿verdad? Del gobierno mexicano, que la clase cleptócrata, amigos, por si no lo saben, son todos los funcionarios rateros, ladrones, de todos los niveles. Desde un simple funcionario de ahí de la Secretaría de Relaciones que admite un billete de 500 para pasar a otro más rápido el turno, hasta un gran político como Peña Nieto que roban. Todos esos cleptócratas son gente ladrona y ratera que se roban precisamente el dinero que en parte viene del presupuesto público producto más bien de la venta del petróleo y de la recolección de impuestos, ¿sí? Entonces, eso es, entre otras cosas, una gran diferencia, ¿no? Aquí el petróleo en realidad dicen que es de los mexicanos, pero no es cierto, ¿no? ¿Sí? En Venezuela resulta que el petróleo sí era de los venezolanos, ¿no? Todos los programas sociales, que bueno, aquí miren, y por eso informarse sirve mucho, amigos. Mencionemos nada más, por ejemplo, los programas de alimentación ahí en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el abasto que ellos hacían. Ya ven que con Hugo Chávez empezó con esto, donde cada ciudadano de las clases sociales bajas
recibía una especie como de despensa, más que yo no recuerdo cómo le decían, ¿no? Una dotación de alimentos, ¿no? Y esos alimentos eran, creo que mensuales, ¿no? Era una gran cantidad de alimentos que cada persona recibía, pero esos alimentos no se los daban si las personas no estudiaban, o sea, si no iban a tomar como los cursos para la escuela, ¿no? Y es así como ellos combatieron en parte el analfabetismo, o sea, querías recibir el apoyo, pues tienes que estudiar. Y además, donde ahí, claro, aprovechaban para ideologizar, obviamente, en la ideología bolivariana, ¿no? Ideologizaban a la población. Y bueno, lo bueno que yo le veo a eso era que además de que, bueno, se cumplía con una necesidad básica que era alimentar, ok, o sea, se estudiaba, o sea, se enseñaba a la gente que leyera y que aprendiera cosas, ¿no? Y se trabajaban como esas bases de politización, ¿no? Eso, mal que bien, pues bueno, les funcionaba, pero eso era gracias a los recursos del petróleo, ¿no? Que se invertía para eso y bueno, ese beneficio quedaba ahí como la gente. Ahora, técnicamente, por ejemplo, los venezolanos también crecieron mucho. Ellos intercambiaron mucho petróleo con Cuba y Cuba les mandaban médicos, técnicos. Exactamente, muchos técnicos, hubo mucho apoyo técnico de los cubanos. Y en las universidades, por ejemplo, han logrado desarrollar cosas interesantes. Les han dado como ese perfil de formación con ingenieros, ¿no? Para trabajar todo lo del petróleo, ¿no? Entonces, en cuestión de ingenieros han crecido mucho ahí los venezolanos. O sea, otras áreas del conocimiento no las han desarrollado, pero las físico-matemáticos, químicas, ingenieriles las han desarrollado bastante. Y todo, diríamos, como con ese perfil de explotar el petróleo y de darle como ese enfoque social, ¿verdad? Que sirva de algo. De la pregunta que hizo Abraham es muy importante, a lo mejor hacer salirnos y ver un poco panorámico de la época reciente, algunos sucesos como la caída del muro de Berlín, cae ya la izquierda, el socialismo, ¿no? Desde el 89 para acá, entonces Estados Unidos, Inglaterra y los países acá europeos muy capitalistas, pues digamos que vencen al terror rojo, ¿no? Al comunismo. Entonces hay una exaltación de todo lo que es el capitalismo, se queda como la única ideología que gobierna en el planeta, ¿no? Muy poca gente, o países, ¿no? Como Corea, Vietnam del Norte, Cuba, pocos, ¿no? Porque es el gran predominio, ¿no? Entonces vivimos en un contexto muy importante, Abraham, para entender lo de Venezuela, que estamos viviendo bajo la hegemonía del capitalismo duro, salvaje, rabioso, que ya se ha comentado del neoliberalismo, ¿no? Pero aparte, Estados Unidos creo que ha estado sintiendo los pasos de China, por ejemplo, en términos de la cuestión del comercio. Ya el déficit que tiene Estados Unidos hacia con China económico y con muchos otros bancos o países del mundo es muy fuerte. Sí. Entonces Estados Unidos necesita capitalizarse después de que hizo su pendejada, de que tronó. ¿Se acuerdan? En el 2008, la banca de Estados Unidos, que fue algo que los mermó fuerte como imperio frente al mundo, ¿no? Y tuvieron que recomponerse de las formas más viles, como la caída de las Torres Gemelas, un autoatentado, la verdad, para mí eso es. Y entonces Venezuela sigue siendo como un gran bocado, ¿no? Para estar así como recapitalizándose. Entonces esa es una parte, me parece, dentro del panorama mundial que es como importante recordar, ¿no? Sí, yo pienso como tú, Carlos, también esa cuestión de que si bien no hay ningún gobierno perfecto y ha tenido sus errores, Estados Unidos no ha ido contra Macri, ¿no? Que contra Macri, allí hubo mucha injerencia de Estados Unidos para que ganara este personaje, Mauricio Macri. En cuanto llega el de la derecha, pues da un retroceso en muchas políticas sociales que habían hecho los Kirchner, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lula y de Dilma Rousseff también es una política injerencista. Entonces ese es un asunto así como me parece macro. Ahora hay que ver la cuestión del constituyente, que también mucha gente como que no le entiende. ¿Qué opinan de eso para comentar de qué se trata pues el constituyente? Pues ahí en Venezuela es
Ahora sí que es como aquí en México, pero allá sí funciona, ¿no? Aquí no, ¿verdad? O sea, la asamblea de ahí de Venezuela es una asamblea donde efectivamente, o sea, se decide lo que se va a hacer, ¿no? Sí. Y bueno, la mayor cantidad de los representantes de esa asamblea, pues bueno, por razones históricas y políticas, pues siempre han sido mayoría, bueno, desde Hugo Chávez hasta que han sido mayoría bolivariana, pues, ¿no? Entonces ellos, las decisiones de carácter nacional, una de las primeras decisiones que hicieron, por ejemplo, cuando fue lo del petróleo, fue que, bueno, el petróleo era para los bolivarianos, para Venezuela, ¿no? Venezuela. Y eso fue una decisión, pues, ahora sí, pues democrática, ¿verdad? O sea, que yo soy antidemócrata, ¿verdad? Hay que decirlo. Yo no estoy en favor de la democracia, soy antidemócrata, pero la misma democracia burguesa que plantea que, bueno, cada uno mediante su voto, con su voto elige algo y decide, bueno, pues con esa regla lo hicieron ahí en Venezuela. Yo no sé dónde le ven la dictadura a eso, pero bueno, ¿verdad? Y así es como le han hecho, pues. O por ejemplo, cuando se hizo lo de la reelección, para que se pudiera como reelegir, cambiar la ley y reelegirse, pues la misma asamblea lo decidió, pues. O sea, sí. Y la asamblea tiene la potestad para sí. Venezuela. O sea, si eso no le gusta a Estados Unidos, pues es que Estados Unidos busque sí. por qué no les gusta a ellos, pero ellos no tienen por qué andarse metiendo en asuntos de la asamblea en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Venezuela no es Estados Unidos. O a ver, no sé si los estadounidenses estarían de acuerdo en que, por ejemplo, mexicanos y argentinos decidamos qué es lo mejor para la política de ellos, ¿no? Y lo que ellos decidan, pues nosotros vamos a intervenir en eso. Pues creo que a ellos no les parecía nada eso, ¿no? Entonces, ahí les debe quedar claro que no se deben de meter. Los estadounidenses no tienen que meterse, ¿no? La asamblea constituyente salió dentro de la sangre de la historia de Venezuela, ¿no? Nadie más tiene que meterse más que los venezolanos, ¿no? Que los venezolanos decidan, ¿no? Ahora, si eso no es democracia, entonces digan que es democracia, ¿no? Me preguntaría. Yo ya dije que soy antidemócrata, ¿no? Digo, pues yo la democracia la entiendo de una manera, pero entonces estoy de acuerdo en eso, pues, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Sí, la constituyente es eso, convocar a que el gobierno convoque a generar otra constitución o a reformar de manera profunda la constitución y que la gente que quiera, digamos candidatearse para ser parte del equipo nuclear constituyente, lo puede hacer cualquier ciudadano venezolano, lo podía hacer, ¿no? Entonces ya cuando esté elegidos, es decir, nosotros podemos votar en nuestro distrito, comunidad, colonia, por Flavio o por Carlos sobre si yo quiero que él me represente en la constituyente y que se haga una nueva constitución. Entonces eso se hizo de manera abierta, digamos como sin ninguna restricción, y lo que sucede es que el imperio sabía que y de alguna forma iba a ser una especie de referéndum aprobatorio para Nicolás Maduro y para el chavismo que hay en Venezuela, porque la mayor parte de la gente iba a votar a su favor de hacer una constitución nueva, pero digamos dirigiéndose más o menos todavía por la misma ruta del chavismo. Exacto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por eso querían tronar y sabotear que no se hiciera constituyente, hicieron cosas de lo más espeluznante. Fíjate que, bueno, fíjense, la violencia no hay en las elecciones, ¿no? O sea, muy fea, ¿no? O sea, sí, eso, y Luis Hernández Navarro, columnista de La Jornada, ha calificado a la oposición venezolana, señor de Capriles y de el otro, Leopoldo Gómez, como la ISIS. Algo peor que los nazis decían, ¿no? La ISIS latinoamericana, la ISIS sudamericana, porque ni siquiera la ISIS quemaba personas vivas, simplemente porque andaban de rojo o eran chavistas o se veían así como con pues con una apariencia más o menos como indígena, por así decirlo. Hasta la fecha la oposición, la democrática, la humanitaria oposición, ha quemado vivas a 29 personas en Venezuela.
Eso no lo ha perseguido la fiscal en Venezuela, por eso la destituyeron. Bueno, total. Aquí el asunto está en que la Constitución va a ser discutida por el pueblo de Venezuela, va a ser votada, y entonces yo vuelvo a preguntar, como dice Flavio, ¿dónde está la dictadura? Si nosotros pensamos que la Constitución de la Ciudad de México, yo no sé, como ciudadano jalisciense, no sé qué pasó, ni quién estuvo, ni se hizo de manera abierta, ellos de manera, pues quizá propia, porque es de la Ciudad de México, pero no fue una consulta abierta. Y me hiciste recordar, Flavio, cuando gana Hugo Chávez, y después del golpe cuando gana Hugo Chávez, él jura ante la Constitución y dice: juro por esta Constitución que ya va de salida a la presidencia. Y él convoca el primer constituyente a la población. Bueno, la gente que ha ido ahí, y alguna gente de fuera ha dicho que creo que es la Constitución más como dialogada, discutida, debatida, no solamente en Venezuela, sino en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Esa es una parte importante, ese es el constituyente. Y antes que se me vaya, yo quería comentar que al menos 2 periodistas sé de México que han ido a Venezuela. Ahorita recuerdo Gilberto López y Rivas, también, que tiene mucho que ver con Jornada y el Proceso, está allá. Ha estado allá, ha estado reporteando, ha estado viviendo en los últimos meses, yendo y viniendo. Y el último, o el más reciente que fue, que tengo como conciencia de eso, es Gerardo Fernández Noroña. Que si será el personaje, nos caiga bien o nos caiga mal, pero Gerardo Fernández Noroña fue a ver el proceso de la constituyente, y también regresó diciendo cosas tan terribles que hace la oposición en Venezuela. Y sí comenta que muchos periodistas o algunos periodistas en Venezuela dicen que mucha gente habla de Venezuela a los periodistas y diciendo solamente una visión muy sesgada cuando no van, es decir, les dicen qué decir. Exacto. Sí, la imposición de la famosa línea editorial, pues, ¿no? Sí, esos trucos que ya no lo sabemos, ¿no? Que están por todos lados. A ver, Carlos. A mí me gustaría plantear algo, no sé si de manera de pregunta, pero sí que me dieran su opinión. Este juego sucio que está jugando, no sé, el imperio de Estados Unidos, ¿creen que en tiempos modernos llegue a que una fuerza militar de Estados Unidos se meta a un país latinoamericano? Fuerza militar reconocida, porque sabemos que se meten de muchas maneras, pero fuerza militar portando uniforme, portando armas. ¿Creen que se pueda dar el caso en este caso con Venezuela? Buena pregunta. Sí, bueno, yo creo que en un momento dado sí se va a hacer, ¿no? Ahorita todavía, acuérdense que Estados Unidos se ha metido militarmente, por ejemplo, en Irak, ¿no? En Siria, digo, si lo han hecho allá, ¿por qué aquí no? ¿Por qué en México no? ¿Por qué en Venezuela no? ¿Por qué en Colombia no? Digo, yo pienso que en un momento dado lo van a hacer cuando políticamente ya no puedan como meter su cuchara, uh-huh. O con las presiones económicas, o por ejemplo con todo el pago de informantes, o el pago a terroristas, ¿no? O el pago, por ejemplo, a estos grupos de choque, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, el último recurso siempre en los intervencionismos estadounidenses han sido los militares. Primero agotan todos los, por decirlo así, los humanitarios, sí, y al último dejan ya eso. Recuerden, por ejemplo, la revolución de Nicaragua, cuando fue por ahí donde las fuerzas sandinistas derrotaron, literalmente le ganaron al gobierno militarmente. Estados Unidos se metió, pues, ¿no? Por ahí los sí. aviones que bombardearon ya los sandinistas, pues era la fuerza estadounidense. Ahora en 1989 en Panamá, sí, también en Panamá el ejército estadounidense mató civiles, ¿verdad? Entonces sí hay registros históricos de cómo ha habido intervenciones militares de Estados Unidos en países latinoamericanos, pero es como el último recurso, ya cuando no pueden ganar de otra manera, cuando políticamente son derrotados, moralmente son derrotados, bla, bla,
su último recurso es la fuerza brutal, es decir, el asesinato directo, ¿verdad? Es cuestión nada más pues de que ellos ya sientan que son derrotados para mandar sus ejércitos, ¿no? Sí, la declaración del director de la CIA, el viernes, si no recuerdo pasado, viernes y sábado salió la noticia de que él estaba considerando a Estados Unidos mandar, ¿no? Tomar una vía militar para volverle la democracia al pueblo de Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy factible. Yo creo que depende de dos cosas que no, Carlos. Al menos de manera abierta, creo que Estados Unidos, aún con Trump, va así como a tantear mucho la intervención militar directa, ¿no? Ellos así con los uniformes de los marines, etcétera. Pero depende de dos cosas que no lo haga. Y creo que mientras pase el tiempo, creo que eso va a ir jugando a favor del gobierno del pueblo de Venezuela. Porque ¿cómo pisas un país con una fuerza extranjera donde sabes que a lo mejor en cuanto pises habrá muchísima gente desarmada, como sea, pero que se oponga o que te combata de una manera directa, ¿no? Esa es una parte que me parece muy importante. Por eso lo que hizo Venezuela y lo que ha hecho Cuba les ha salvado de una intervención directa, porque el pueblo cubano sabe, es muy consciente, está preparado, está politizado, y entonces ellos no se tragan la onda de esto, ¿no? Por cierto que ahí es lo que yo comentaba. Yo no le voy a preguntar a un cubano o una cubana como Cristina Saralegui, oiga, ¿cómo cree que las cosas están bien en Cuba? Va a hablar pestes de Cuba. Igual si le pregunto a Leopoldo López, oiga, ¿cómo van las cosas en Venezuela? Aunque usted es venezolano, no, pues está terrible, ¿no? Eso quería explicar. Entonces, si el pueblo de Venezuela está como muy aliado a su gobierno, yo creo que Estados Unidos se la va a pensar, que no habría militares que alcanzaran para una resistencia de miles o de quizá de millones de personas, ¿no? En Venezuela. Y que por ejemplo la oposición se vaya como resquebrajando cuando va viendo que no está alcanzando como los objetivos, o que va decayendo la imagen que tienen. El doctor Esteban Garay el sábado mandó una publicación a Milenio. Yo creo que hay que volver a invitarlo al doctor Esteban Garay. ¿Se acuerdan que quedamos así como de hablar de las elecciones en Jalisco, la candidatura de la indígena? Muchas cosas con él quedaron pendientes, y él nos da un dato muy revelador. Bueno, yo cuando leí su artículo era que Leopoldo López fue uno de los que se levantó en contra de Chávez. Como tú dijiste, Flavio, ¿no? Dinero, armas, órale. Y que lo ponen como el adalid de la democracia y de los derechos humanos, carajo, se levantó contra Hugo Chávez, y Hugo Chávez lo perdonó, le dio una amnistía, pero sí lo metió a la cárcel, y el acuerdo entre ellos fue: te vamos a liberar, pero tú ya tienes un antecedente de luchar en contra de un gobierno llegado por la vía de las elecciones, legítimamente constituido. Entonces, ten cuidado de no hacer como esta propaganda, ¿no?, contrarrevolucionaria, que fue lo que hizo. Cuando van por él, se vuelve esa laraca del que lo sacan en la noche y no sé qué tanto. Bueno, toda esa cuestión como, ¿cómo decirlo?, como escandalosa. Pero no sabían ese antecedente de Leopoldo López. No es un demócrata, es un fascista. Sí. Y vean ustedes la gente, a propósito, que está a favor de la oposición venezolana: Trump, Videgaray, Calderón, Fox, Margarita Zavala. ¡Hijo, qué bárbaro! Las chichitas más interesantes de México, ¿no? Entonces, bueno, también eso creo que les dice, ¿no?, algo. Dice Alberto Romandía Peñaflor, saludos. Saludos, Master. Que dice: pues no hay que ser experto para saber que detrás de ambos bandos hay un cúmulo de intereses reales y ocultos.
aunque sería bueno que nos comentara cuál, ¿no? Bueno, hasta ahorita va más o menos ahí lo que han estado preguntando, comentando. ¿Cómo ven para ir cerrando el programa? Pues sí, vamos cerrando. Miren, amigos, yo quiero decirles que de todo lo que acabamos de decir no nos crean nada. Acabamos de decir puras mentiras, ¿no, muchachos? Todo lo que acabamos de decir es falso. Así es que más bien de ustedes depende que estas falsedades pues queden ahí en su cerebro, queden en su sistema de representación, y los invitamos a que ustedes mediten, piensen, reflexionen, se informen, porque se informen. Si informarse no es leer cualquier tontería, ni es leer ahí una nota que sale en Facebook o un encabezado de un periódico, ¿no? Si hay que hacer una lectura detallada de fuentes, y sobre todo hay que cuidar las fuentes, ¿no? Hay que tratar de que esas fuentes sean, digamos, lo más confiables que se puedan, y hay que leer con dos filtros, ¿no? Si uno pensando en que, bueno, tú no opines en función a lo que lees, a las notas de periódico que lees, a las noticias que ves por televisión, a lo que lees en Facebook o en cualquier red social, sino que más bien hazlo pensando más bien en que, bueno, probablemente tú puedes hacerte también preguntas, ¿sí? Y puedes acercarte a meditar o a pensar la situación que estás leyendo, la realidad que te están pensando en función también a las estructuras de Venezuela, ¿no? Y a lo que Venezuela como país también es para el mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues bueno, tenemos que ser nosotros doblemente inteligentes. Así es que de ustedes depende que se queden con esas falsedades que les acabamos de transmitir, y si esas falsedades las quieren seguir viendo como falsedades o en otra cosa, pues depende de ustedes. Muy bien, Carlos. Bueno, creo que, o al menos aquí es un mensaje un poquito más para nuestros compatriotas del pueblo mexicano, que creo que a veces, bien como dices, Flavio, hace falta como explorar más, ver más posibilidades alternativas, pero pues no hay que recordar que, y a mí me tocó antes de las elecciones de Peña Nieto, que en realidad sí hubo muchas personas que querían votar por él, personas estudiadas, universitarias, o sea, me tocó de todo, personas que dicen, no, sí, es que Peña es la mejor opción. Y no hay que recordar de que usted, señora de la casa, votó por él porque es un presidente guapo, no sé. Sí, creo claro. que hay que juzgarnos a nosotros antes de juzgar otras políticas también. Sí, creo que es algo muy importante también. Y pues bueno, más que nada suerte para nuestros hermanos de Venezuela que la están pasando mal por una o por otra manera, y pues fuerza para ellos. Muy bien, pues bueno, yo no vivía todavía en el tiempo de la Revolución Cubana, como para poder decir mi opinión y hacer esta cuestión de contrastar argumentos, situaciones con la gente que está a uno alrededor, para estar en una correlación de fuerzas que permita que más gente pueda al menos contrastar eso, ¿no? Opiniones, hechos tal cual. Creo que hace una semana subía una publicación en la revista Proceso de este doctor en filosofía y sociólogo también, Buenaventura de Sousa dos Santos, y él de la página de la ONU publicó los datos de cómo ha ido creciendo en términos del índice de desarrollo humano Venezuela, en términos de la educación que tú mencionabas, ¿no? En términos de hoy la gente en Venezuela cuando nace tiene 4 años más de vida, etcétera. Una serie de datos que están diciendo también, más allá de nuestra opinión, de la mía, de Carlos, la de Flavio, etcétera, cuál es como esta cuestión realidad sociomaterial que está viviendo Venezuela y a partir de qué, ¿no? Esa parte me parece que también es una cuestión que contrainforma y dice, caray, frente a un país, nosotros, porque también es una pregunta que mencionaba Rubén Secter, la realidad de México contra Venezuela, bueno, sí, esta cuestión, en México, simplemente los periodistas que han matado al régimen llegan casi a 40.
Y bueno, y eso es algo terrible. En Venezuela no hay ninguno. Igual el número de muertos, ¿no? O sea, ya las cifras alcanzan cerca de los 240,000 muertos, ¿no? En este país. En México, bueno, hay 7 mujeres, las asesinan todos los días, ¿no? Cada día 7 mujeres. Nuestro petróleo, pues ya no es nuestro, ya se descubrió, qué curioso, ¿verdad? A un cuñado de Salinas, etcétera, se descubrió que ahora México sí tiene un pozo, más bien reservas petroleras, o bueno, más bien como petróleo, ¿no? Entonces, creo que es una parte como muy importante, igual que pasa con Cuba, esta cuestión de si me cae bien o si me cae mal, que ahorita no recuerdo quién fue el teórico que mencionaba y cuestionaba que mucha gente está en contra de Maduro y de lo que pasa en Venezuela, del gobierno, porque le cae mal, como un sentido básico primario de afectos, ¿no? No se pone como a investigar o como a contrastar la información, sino simplemente me cae mal. Y este articulista decía, pues a mí me cae mal Donald Trump, ¿no? Y aun cuando no estoy de acuerdo en que su sistema electoral gana el que tiene menos votos, porque Hillary Clinton creo que tuvo 6 millones más de votos, está gobernando Trump, ¿no? Entonces esta cuestión de me gusta, me cae mal, creo que también es una cosa que yo diría, ¿no? Cuidar esos sentidos como muy básicos, esos afectos como muy primarios, irracionales. En este momento a mí creo que sí me cabe la palabra irracionalidad para calificar esta cuestión, ¿no? De Venezuela, ¿no? Para muchos esa es la democracia, ¿no? Sí, me gusta, no me gusta. No, bueno, y creo que por último, nosotros hacemos este video sobre Venezuela porque, bueno, es difícil no tomar posición, es hacer nuestro como granito de arena para contrastar la información y como para no dejar que algo que sucede lo veas ajeno y lejano, ¿no? Y no se comprometa uno en un suceso tan importante que en Venezuela se están jugando muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que es esta parte como importante y a mí me parece que dimos como muchos buenos elementos en el programa de hoy, Carlos, ¿no, Flavio? Pues vamos despidiendo, ¿no? Sí, vamos despidiendo el programa 46. Sí, es el 46 y estamos en algún lugar de guanatos, ¿verdad? Sí. No les decimos, amigos, la dirección por razones de seguridad, ¿no? Porque acuérdense que los gringos están metidos en todo y hasta aquí al rato nos van a clausurar aquí, ¿verdad? Propongan los temas, autoinvítense, escríbanos y pues bueno, seguimos en contacto, amigos. Hasta la otra. Hasta la próxima.